Buenas noches para nuestros amigos que nos siguen por las redes, por el YouTube, el Facebook, en la página del Centro Espírita La Casa del Camino. Esta noche vamos a hablar del capítulo 7 del Libro de los Médiuns, que habla de la bicorporeidad y transfiguración. Vamos a conocer estos términos, vamos a ver de qué se trata y en qué consiste, cómo funciona, cómo opera y qué es. Antes de eso, tenemos que hablarles sobre el periespíritu, porque todo esto son manifestaciones del periespíritu. Entonces vamos a saber qué es el periespíritu, ¿no? Entonces nos explican que el periespíritu es el envoltorio del espíritu, porque el espíritu es una chispa, no tiene tamaño, no tiene forma y no se puede manifestar de manera a solas, digamos. Necesita obligatoriamente del periespíritu porque es el intermediario entre el espíritu y nuestro cuerpo físico, ¿no? Muchos le conocen como cuerpo fluídico, bioenergético, tiene muchos nombres, ¿no? La ciencia también lo ha estudiado. Entonces, el periespíritu, nos dice la doctrina, es de materia fluídica, quinta esenciada. Quiere decir que es materia muy sutil, invisible a nuestros ojos, pero que un médium vidente sí lo podría ver, ¿no? Entonces, este periespíritu tiene muchas propiedades que los vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, ¿no? Se puede modificar, puede cambiar de forma, de apariencia, eso se llama ideoplastía. Entonces vamos a ir desarrollando el tema que nos toca, que es la bicorporeidad, que también es conocida con el nombre de ubicuidad, ¿no? O de bilocación, ¿no? Porque es ubicación doble, bicorporeidad, doble cuerpo. Vamos a ir analizando, vamos a ir estudiando este tema. Este fenómeno es una variedad del fenómeno de las manifestaciones visuales. Y aunque desde luego puedan parecer maravillosos, extraordinarios, hasta milagrosos, la doctrina lo explica, ¿no? Se reconoce por la prueba que dan ellos mismos, ¿no? Que no salen del orden de los fenómenos naturales. Son fenómenos naturales, no son sobrenaturales, son naturales. Uno y otro descansan sobre este principio, a saber que todo lo que se ha dicho sobre las propiedades del periespíritu, lo que hemos explicado que es el periespíritu, después de la muerte, se aplica a vivos y a muertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, cuando desencarnamos o morimos, fallecemos, como le queramos decir, ¿qué es lo que se desprende de nuestro cuerpo? El espíritu, o sea, trascendemos. El espíritu no muere, solo muere nuestro cuerpo físico. Somos espíritus inmortales, trascendemos y venimos, ¿no? Renacemos. Es la ley del progreso y necesitamos de esta situación para poder ir progresando, avanzando por la ley del progreso y la evolución. Entonces, ese periespíritu que hemos explicado, que amalgama al espíritu con el cuerpo físico,
al desencarnar y abandonar, nos quedamos con este envoltorio. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos el cuerpo físico al desencarnar, vamos a mantener este cuerpo que va a conservar la apariencia de la última encarnación. Por eso que en apariciones, cuando vemos fantasmas, ¿qué estamos viendo? Dice, vi un espíritu, o vi el espíritu de mi abuela, o de mi tío que falleció hace tantos años. Me pareció verlo, lo vi así, se difuminó y apareció, desapareció. ¿Qué hemos visto? Cuando decimos hemos visto el espíritu, en verdad hemos visto el periespíritu, ¿sí? Es el término correcto, el periespíritu. Entonces, continuamos. Por eso dice tanto de vivos y de muertos. ¿Por qué? Maricruz, ahí atrás, abre la hoja. Entonces, cuando desencarnamos, se ve el periespíritu. Cuando estamos encarnados, hoy día, que es día de charla, de conferencia, ¿qué damos? Los pases, ¿no? Que es una terapia que se da en toda casa espírita. ¿Y qué es lo que se va a tratar? ¿Qué es lo que vamos a irradiar, a limpiar en el pase? El periespíritu, nuestro periespíritu, que también otros le llaman el aura, ¿no? El aura no es otra cosa que la irradiación del periespíritu. Entonces, lo tenemos tanto encarnados como desencarnados, ¿no? Se puede ver. Es nuestro envoltorio. Sabemos que durante el sueño el espíritu recupera parte de su libertad. Eso lo hemos visto cuando se le llama esos viajes astrales, o en la doctrina le llamamos emancipación del alma. ¿Por qué? Porque cuando dormimos no nos damos cuenta ni nos acordamos, pero salimos. Nos podemos ir a cualquier lugar donde quiera ir nuestro espíritu. Entonces nos dice, durante el sueño, el espíritu recupera parte de su libertad, quiere decir, sale del cuerpo, se aísla del cuerpo. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos explican aquí? Fue en ese estado que tuvimos muchas ocasiones de observarlo, pero el espíritu, sea del hombre muerto o vivo, o sea, encarnado o desencarnado, tiene siempre esa envoltura semimaterial que es el periespíritu, ¿no? Del que estamos hablando. Que por las mismas causas que hemos descrito, puede adquirir la visibilidad y hasta la tangibilidad. Hasta se puede hacer tangible. Hechos muy positivos no dejan ninguna duda en cuanto a esto. Vamos a citar algunos ejemplos que conocemos personalmente, cuya exactitud podemos garantizar. Vamos a explicar ligeramente cómo, a pesar de que el alma, el espíritu, salga del cuerpo, no morimos. Nos quedamos ahí, ¿no? Podemos estar dormidos en nuestra cama, recostados. Nos explican que el cuerpo material tiene la vida orgánica, como las plantas, ¿no? Pero hay que añadir que durante la vida del espíritu nunca está desprendida completamente del cuerpo. Cuando estamos encarnados, estamos los dos juntos, obviamente, si no, ya desencarnamos, ¿no? Pero son manifestaciones del espíritu, ¿no? Así estemos encarnados.
Los espíritus, lo mismo que ciertos medios videntes, reconocen al espíritu de una persona viviente por medio de un cordón luminoso. ¿Qué quiere decir? Estábamos hablando de la emancipación del alma, ¿no? Salimos mientras dormimos. Entonces, no hemos desencarnado, estamos dormidos. Entonces, está este cordón fluídico que le llaman el cordón de plata, ¿se acuerdan? Esto nos conecta a nuestro cuerpo. Nosotros podemos irnos al Japón, a la China, salir al espacio, pero estamos conectados. Esto lo ven los espíritus y también un vidente lo puede ver, ¿no? Entonces nos habla del cordón luminoso. Y apenas hay alguna situación o vienen y nos despiertan, nos conectamos en un instante, regresamos al cuerpo, ¿sí? También se le conoce desdoblamiento, emancipación del alma, ¿no? El cuerpo no muere mientras está el alma emancipada, está haciendo su viaje astral, como le llamen, su salida. No morimos durante la ausencia del espíritu. Y esto nunca puede acontecer. Hay algunos novelistas que dicen, ¿no? Cuidado con los viajes porque cuando quieres retornar la puerta está cerrada. No, eso no se da. Eso no se da. Tendríamos que desencarnar. Entonces desencarnamos, se rompe el cordón de plata por algún otro factor, ¿sí? Pero siempre volvemos a nuestro cuerpo en una salida que tengamos, ¿sí? Nos explica, el espíritu de una persona viva, aislado del cuerpo, puede aparecer como el de una persona muerta. Se confunde. Alguien que puede ver y no identifica si tiene el cordón de plata o no, puede confundir y no saber si vio un espíritu de alguien que ya no está en este mundo material o simplemente alguien que ha salido de su cuerpo. Porque tiene todas las apariencias de la realidad. Además, por las mismas causas que hemos explicado, puede adquirir tangibilidad momentánea. Se le puede tocar. Es el fenómeno designado bajo el nombre de bicorporeidad. También le llaman bilocación. El que ha dado lugar a historias de los hombres dobles. Esto es, de individuos cuya presencia simultánea se ha visto en dos lugares diferentes. Y entonces salen historias y dicen que tenemos un doble, que tenemos otra vida, que hay en otro espacio, ¿no? Ya metafísico, pero no es así. No es así. Ya lo vamos a ver. San Martín de Porres tenía esa facultad de la bilocación. ¿Pero esa bilocación se da cuando el cuerpo ya está descansando, durmiendo o consciente? Sí, cuando estamos en descanso. Es muy raro que sea si estamos despiertos o la persona está despierta, está en un estado estático. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No es un estado normal como el que estamos ahora, ¿sí? Entonces, continuamos. Y aquí viene lo que ustedes están mencionando, ¿no? Ahora vamos a hablar de San Antonio de Padua. Nos dice, San Antonio de Padua estaba en España y mientras él predicaba, su padre, que estaba en Padua, en Italia, estaba siendo acusado, estaba en un juicio siendo acusado de un asesinato. En ese momento aparece San Antonio en Padua, demuestra la inocencia de su padre,
hace reconocer al verdadero culpable, quien más tarde sufre el castigo. Se probó que en el mismo momento San Antonio nunca había abandonado España. Entonces ahí se da esa bicorporeidad, estando en dos lugares a la vez. El espíritu, encontrándose separado de la materia según su grado de elevación, puede hacerse tangible a la materia. Se hizo tangible, lo vieron, habló, defendió. Lo pueden tocar. Eso es momentáneo, ¿sí? Es fugaz, pero se hizo tangible. Tenemos otro. San Antonio de Ligorio, también un sacerdote, estaba en el monasterio, pero tuvo 3 días en estado catatónico. ¿Qué es estado catatónico? Aparente muerte, ¿no? O sea, estuvo en descanso. ¿Por qué esos 3 días fue al Vaticano a atender al Papa Clemente XIII, que estaba en estado de coma hasta que desencarnó? Tuvo 3 días acompañándolo a él, desencarnó y regresó al monasterio. Pero no había abandonado físicamente el monasterio, sino se desdobló. Estuvo ese estado de bicorporeidad. Y él lo contó, ¿no? Lo he acompañado al Papa en sus últimos momentos, hasta que ya mi presencia no era útil. También tenemos a San Martín de Porres. Él ha sido visto en 2 lugares a la vez. Él ha estado en Japón, en el África, mientras estaba aquí en Lima. ¿Qué iba a hacer? A curar enfermos, ¿no? Iba a curar enfermos. También lo veían y lo tocaban, ¿no? Entonces vemos estos casos y todos son de santos, de religiosos, ¿no? Y Martín de Porres también levitaba, ¿no? Y ya lo conocían, sabían que tenía éxtasis, oraba con tanta profundidad que levitaba. Y nos dice acá, el sueño del cuerpo es indispensable para que el espíritu aparezca en otros lugares, lo que ustedes están preguntando. Acá nos dice, el alma puede dividirse, entre comillas, cuando se siente transportada a un lugar diferente de aquel donde está su cuerpo físico. Puede acontecer que el cuerpo no duerma, aunque esto sea muy raro, pero entonces el cuerpo no está en un estado perfectamente normal, sino en un estado de éxtasis, estático, ¿sí? Y es momentáneo. Acá nos hace una observación, porque este texto nos dice que el alma puede dividirse, pero nos está explicando que en el sentido literal de la palabra, el alma no se divide. No nos estaríamos contradiciendo. No se divide, se proyecta, como cuando la luz del sol o un foco proyecta un cristal y la luz se refracta y se ve varios colores de luz en varios lugares y es una sola, o sea, no se dividió, pero sí se proyecta, nos dice acá, se irradia por diferentes lados y es así como puede manifestarse sobre muchos puntos, sin estar dividida. Es lo mismo que una luz que pueda simultáneamente reflejarse en muchos espejos. Nos explica esto, ¿no? Para tenerlo claro. El individuo que se muestra simultáneamente en 2 lugares tiene pues 2 cuerpos. Pero de estos 2 cuerpos, uno es real, el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo material. El otro no es más que la apariencia. Vemos aquí, por ejemplo, estos 2 en la misma persona, pero aquí se proyecta su imagen en el espejo.
Y aquí no, porque de repente la luz, ¿no? Si apagamos esto para que se vea mejor. En esta segunda figura de acá no se proyecta, sí, ok, ahí está mejor. No se proyecta su imagen al espejo porque esto es el periespíritu. Tiene pues dos cuerpos, pero de estos dos uno es real, el otro no es más que la apariencia. Se puede decir que el primero tiene la vida orgánica y el segundo la vida del alma. Al despertar, los dos cuerpos se reúnen y la vida del alma entra en el cuerpo material. Ella va a despertar y entra a su cuerpo. No parece posible, al menos no tenemos ejemplo, y la razón lo demuestra, que en el estado de separación los dos cuerpos puedan gozar simultáneamente y al mismo grado de la vida activa e inteligente. ¿Qué nos quiere decir? O tenemos la vida inteligente, el cuerpo material, o tiene la vida inteligente, el periespíritu, ¿sí? Uno de los dos, de manera activa. Por ejemplo, cuando hablamos de los santos, que hemos puesto los ejemplos de Ligorio, San Antonio de Padua, que tuvo la vida inteligente cuando él fue a defender a su padre, el perispíritu. Pues su cuerpo físico estaba en estado o estático o de descanso, de reposo, ¿sí? Por eso el cuerpo físico está en reposo mientras el perispíritu sale del cuerpo y tiene esa vida inteligente. Se deduce además de lo que acabamos de decir que el cuerpo real no podría morir mientras que el cuerpo aparente, el cuerpo sutil, el cuerpo fluídico, se haga visible. La aproximación de la muerte llamaría siempre al espíritu al cuerpo. O sea, volvemos a lo mismo. No puede darse que el cuerpo muera mientras está desdoblado, mientras el espíritu haya salido. Porque si eso se da, el espíritu regresa de inmediato, porque es consciente de eso. Regresa de inmediato. Resulta igualmente que no podría darse la muerte del periespíritu, que acá es el cuerpo aparente, o sea, no puede darse la muerte del periespíritu porque no es material, es fluídico, ni está formado de carne y hueso. Desaparecería en el mismo momento en que alguien lo quisiese dar muerte. En el supuesto que alguien lo ve y le quiere disparar, no pasa nada porque no es de carne y hueso. Dice que mientras que el cuerpo esté vivo no puede desdoblarse. No puede morir. No puede morir, ¿no? Claro. Si se da que va a desencarnar, el espíritu regresa de inmediato. Por ejemplo, los que están en estado vegetal pueden estar entrando y saliendo, pero ese espíritu está preso en el cuerpo. Esa es su expiación. No se da la muerte. Mientras no se dé la muerte del cuerpo físico, ese espíritu no se libera del todo. Sale y entra y ve que su cuerpo no le sirve. Entonces, es una expiación cuando está en estado de coma. Por eso, gracias por la acotación, la doctrina no está de acuerdo con la eutanasia. Ni el aborto, ni la eutanasia, ni el suicidio. Nada que interrumpa la vida de la persona, ¿no? Porque todo tiene un propósito. Todo obedece a las leyes, ¿no? Causa y efecto, las leyes divinas. Entonces, hemos visto este tema de la bicorporeidad para conocer, saber que estos fenómenos no son sobrenaturales, son naturales. Y ahora vamos a ver de qué se trata la transfiguración,
nosotros nos acordaremos de la transfiguración de Cristo, ¿no? Consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo vivo. He aquí, respecto a esto, un hecho del que podemos garantizar la perfecta autenticidad. Nos van a relatar aquí, ¿no? ¿Qué pasó en los años 1858-1859 en las cercanías de Saint-Étienne, en Francia? Una joven de más o menos 15 años gozaba esta facultad de transfigurarse, se transformaba, tomaba en momentos a todas las apariencias de ciertas personas que ya habían desencarnado. La ilusión era tan completa que se creía tener a la persona delante de sí. Tan semejante eran las facciones, la mirada, la voz, hasta el dialecto. Este fenómeno se ha renovado centenares de veces y no a voluntad de la joven, era una facultad que ella tenía, ¿no? Y aquí nos van a explicar. Muchas veces tomaba la apariencia de su hermano que había desencarnado años antes. Tenía no solo su figura, sino la talla, el volumen del cuerpo, el peso. Un médico del país tuvo la idea de pesar a la joven en estado normal y cuando tenía la apariencia del hermano, que este señor tenía 20 y tantos años. Era robusto, corpulento, y se encontró que en este último estado el peso de la chica era casi el doble. La experiencia era concluyente y no era posible atribuir esta apariencia a una simple ilusión óptica. Era real, ¿no? La explicación de este hecho si hubiera dicho que era algo extraordinario, ¿no? Milagroso. Nosotros aquí la doctrina nos está explicando que es simplemente un fenómeno, ¿no? De todo tiene que ver con el periespíritu. El caso que estamos tratando es evidente, es una ideoplastía del periespíritu. En principio se admite que el espíritu puede dar a su periespíritu todas las apariencias, que por una modificación en la disposición molecular puede darle la visibilidad, tangibilidad, también opacidad y también peso, ¿sí? Es una propiedad del periespíritu. ¿Y qué nos explican la doctrina? Cuando alguien desencarnó, hemos dicho que el periespíritu conserva la apariencia de la última encarnación, ¿no? Si somos mujeres, si somos hombres, altos, bajos. Pero si este periespíritu quiere que le reconozca una persona que vivió con ella en un siglo X, puede ponerse como estaba en aquella época con el objeto de ser reconocida, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Las formas. Por eso es la idioplastía, la propiedad del periespíritu. Podrá también cambiar de aspecto, volverse resplandeciente, brillante, si tal es la voluntad o el poder del espíritu. Otro espíritu, combinando su propio fluido con el primero, puede sustituirle con su propia apariencia, de tal modo que el cuerpo real desaparezca bajo una envoltura fluídica exterior cuya apariencia pueda variar a gusto del espíritu. Tal parece ser la verdadera causa del extraño y el fenómeno de la transfiguración. Y aquí tenemos, ¿se acuerdan de este pasaje bíblico de la transfiguración del Maestro Jesús en el monte cuando están con Moisés y Elías, ¿no? Entonces, concluimos, ¿no? con este estudio, que estos fenómenos de la bicorporeidad, de la transfiguración, son propios del periespíritu, es algo natural, está explicado por la doctrina, y este conocimiento nos sirve para comprender
mejor estos fenómenos, ¿no? Esto tiene que ver con la fenomenología, ¿no? También han mediums notables, lo hemos estudiado, lo hemos visto, han materializado a través de un buen medium espíritus, ¿no? Hasta han sido fotografiados. Y son tangibles, ¿no? Por momentos, hasta que desaparecen. Acordémonos del Maestro Jesús, cuando aparece después de la crucifixión, se aparece a María Magdalena, se aparece a sus discípulos y no le reconocen. Y estaba como en carne y hueso, ¿no? Porque él se materializaba. Entonces, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, duda, algún comentario, si no, terminamos. Edgar. Ustedes dirán, ¿y para qué nos sirve este conocimiento? Nos sirve. Porque muchas veces cuando salimos del cuerpo, voy a apagar. Cuando estamos en estado de reposo y salimos del cuerpo, sí, ¿no? Entonces, si podemos tener como tener un sueño, ¿no? Y habernos tenido esos reencuentros con nuestros seres queridos. O